Durante la cena, mi hija gritó: «Esta comida es solo para mis suegros», y aún me mandó a calentar las sobras del almuerzo. Estaba terminando de sazonar el pollo que había pasado 3 horas preparando cuando Carmen entró a la cocina. Del otro lado de la pared, escuchaba las voces de los suegros de mi yerno Luis, doña Socorro y don Rafael Hernández, que acababan de llegar y conversaban en la sala con mi yerno. «Mamá», me dijo Carmen jalándome hacia la esquina de la cocina, «esta comida es solo para mis suegros. Usted puede calentar las sobras del almuerzo para usted y comer aquí mismo». Mis manos temblaron sosteniendo la bandeja. El aroma de romero y ajo que me llenaba de orgullo ahora parecía asfixiarme. Después de usar los últimos ingredientes caros que había guardado especialmente para recibir a la familia de mi yerno, descubría que no era considerada digna ni de sentarme en la misma mesa. Mi nombre es Guadalupe Morales. Tengo 68 años y crié a mi hija Carmen sola después de que mi esposo falleció cuando ella tenía 15 años. Trabajé como costurera durante 40 años para darle todo lo que yo nunca tuve: escuela privada, ropa bonita, fiesta de 15 años. Vendí hasta mi máquina de coser antigua para ayudar con los gastos de su boda con Luis. Ellos se conocieron cuando Carmen tenía 25 años y se casaron 3 años después, cuando ella tenía 28. Hace 3 años, cuando Carmen sugirió que vendiera mi casita y contribuyera para la compra de su departamento, creí cuando me dijo que sería mejor para todos. Usé la mitad del dinero de la venta como enganche del inmueble, quedando como copropietaria. Qué ironía descubrir que mejor para todos significaba mejor para todos, menos para ti. Cargué la bandeja hasta la sala y serví a la familia en silencio. Socorro y Rafael me saludaron educadamente, pero percibí por las miradas que Carmen ya les había explicado mi posición en el departamento. «La comida está deliciosa», dijo Rafael. «Carmen tiene el don culinario de la familia», respondió Luis, sonriéndole a su esposa. Carmen ni siquiera me corrigió. Aceptó el elogio por mi trabajo como si fuera natural. Regresé a la cocina, calenté las sobras frías del almuerzo en el microondas y comí sola, escuchando las risas que venían de la sala. En ese momento, algo helado bajó por mi columna vertebral. Supe que las cosas entre nosotras nunca más serían las mismas. Crecí en un pueblito cerca de Guadalajara, donde mi madre me enseñó que una mujer debe sacrificarse por su familia. «Guadalupe», me decía mientras me trenzaba el cabello antes de ir a la escuela, «una madre verdadera siempre pone a sus hijos primero». Esas palabras se grabaron tan profundo en mi corazón que se volvieron mi Biblia personal. Cuando mi esposo José murió en un accidente de trabajo, tenía 3 empleos diferentes. Lavaba ropa por las mañanas, cosía por las tardes y limpiaba oficinas por las noches. Todo para que Carmen no sintiera la ausencia de su padre en su bolsillo. Carmen era mi sol, mi luna, mi razón de existir. La veía estudiar hasta altas horas de la noche y yo me desvelaba también, planchando uniformes o preparando lonches especiales para que ella pudiera concentrarse en sus libros. Cuando se graduó de la preparatoria con honores, lloré de orgullo tanto que las otras madres pensaron que estaba triste. «Es que es mi única hija», les explicaba, «y lo ha logrado todo». No les decía que había vendido mi anillo de matrimonio para pagar la fiesta de graduación. Algunos sacrificios son demasiado íntimos para compartir. Cuando Carmen me presentó a Luis, un joven contador de familia acomodada, sentí que todos mis sacrificios habían valido la pena. Él era educado, trabajador, de buenas familias. Sus padres, Socorro y Rafael, tenían una pequeña empresa de materiales de construcción y una casa bonita en las lomas. No eran ricos, pero tenían estabilidad, algo que yo nunca pude dar a Carmen. Durante el noviazgo, Luis me trataba con respeto genuino. «Suegrita», me decía con cariño, «usted ha criado a una mujer excepcional». Esas palabras llenaban mi corazón de una forma que no sabía cómo explicar. La boda fue todo lo que Carmen había soñado. Vestido importado, salón elegante, mariachi de 12 músicos, banquete para 200 invitados. Yo había vendido la máquina de coser que había sido mi compañera de 40 años, la misma con la que había cosido vestidos para todas las niñas del barrio. También vendí algunas joyas que había heredado de mi madre y pedí un préstamo que tardé 2 años en pagar. Pero ver la felicidad en los ojos de Carmen cuando caminó hacia el altar valía cada peso que había gastado. Era mi hija, mi obra maestra,
mi legado al mundo. Los primeros años de matrimonio fueron hermosos. Carmen y Luis me visitaban cada domingo para almorzar. Yo preparaba mole, chiles rellenos, frijoles de la olla, todo lo que a Carmen le gustaba desde niña. Luis alababa mi sazón, y Carmen se enorgullecía de tener una madre que cocinaba tan rico. Mi mamá es la mejor cocinera del mundo, le decía a su esposo, y él asentía con convicción. Esos domingos eran mi cielo en la tierra. Mi pequeña casa se llenaba de risas, de conversaciones sobre el trabajo de Luis, los planes de Carmen, los sueños que tenían juntos. Cuando Carmen me sugirió vender mi casa para ayudarles con el enganche de su departamento, no dudé ni un segundo. Mamá, me había dicho una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. Luis y yo hemos encontrado el departamento perfecto, pero necesitamos más dinero para el enganche. Si usted vendiera esta casa y viviera con nosotros, todos ganaríamos. Usted no tendría que mantener una casa tan grande sola, y nosotros podríamos tener nuestro hogar. La lógica parecía perfecta. Yo ya tenía 65 años. Mantener una casa era cada vez más difícil, y la idea de vivir cerca de mi hija me emocionaba. La venta de mi casa se hizo rápido. Era una propiedad pequeña pero bien ubicada, y había subido de valor con los años. El dinero que obtuve fue exactamente lo que Carmen y Luis necesitaban para completar el enganche. Firmé los papeles del departamento como copropietaria, sintiendo que estaba invirtiendo en el futuro de mi familia. «Va a ser perfecto, mamá», me decía Carmen mientras caminábamos por el departamento vacío. «Usted va a tener su propio cuarto. Va a estar con nosotros. Vamos a ser una familia completa». Sus ojos brillaban con una felicidad que me contagiaba. El primer año viviendo con ellos fue como un sueño hecho realidad. Me levantaba temprano para preparar el desayuno antes de que se fueran al trabajo. Limpiaba la casa, hacía las compras, preparaba la cena. Cuando llegaban por las noches, encontraban todo perfecto. La casa ordenada, la ropa limpia, comida caliente esperándolos. «Mamá, usted es un ángel», me decía Carmen. «No sé qué haríamos sin usted». Yo me sentía útil, necesaria, parte de algo hermoso. Pero gradualmente, cosas pequeñas empezaron a cambiar. Carmen comenzó a hacer comentarios sobre mi forma de limpiar, de cocinar, de organizar las cosas. «Mamá, yo prefiero que los trastes se sequen solos», me decía cuando yo los secaba con el trapo. «Mamá, el detergente de la otra marca huele mejor», me sugería cuando hacía el mercado. «Mamá, creo que la sal está un poquito subida», comentaba sobre mi comida. Al principio pensé que era natural. Cada mujer tiene su manera de llevar su casa, y yo quería adaptarme para que Carmen se sintiera cómoda en su nuevo hogar. Con el tiempo, los comentarios se volvieron más frecuentes y más directos. «Mamá, por favor no use esa sartén para el pollo, se pega la comida». «Mamá, ¿podría no poner tanto jabón en la lavadora? Gasta mucha agua». «Mamá, creo que sería mejor si usted viera la televisión en su cuarto por las noches. Luis y yo necesitamos privacidad en la sala». Cada sugerencia era razonable individualmente, pero juntas formaban un patrón que me hacía sentir como una invitada no deseada en lugar de una copropietaria del lugar. Luis parecía no darse cuenta de estas dinámicas. Llegaba cansado del trabajo, cenaba lo que yo había preparado con agradecimiento genuino y se retiraba a ver televisión o a trabajar en su laptop. Cuando yo intentaba conversar con él sobre pequeñas cosas de la casa, él siempre me decía: «Suegrita, esos son asuntos de mujeres. Carmen sabe lo que hace». No era malicioso, pero su indiferencia hacia los detalles de la convivencia diaria dejaba que Carmen tomara todas las decisiones sobre cómo debería ser mi vida en esa casa. Fue cuando las amigas de Carmen empezaron a frecuentar más la casa que sentí un cambio más pronunciado. Llegaban a almorzar, a tomar café, a platicar en la sala. Yo me retiraba a mi cuarto para no molestar, pero escuchaba sus conversaciones a través de las paredes delgadas. Hablaban de sus trabajos, sus maridos, sus planes de viaje, sus compras. Parecían vivir vidas llenas de libertad y opciones que yo había olvidado que existían. Una tarde, mientras doblaba la ropa en mi cuarto, escuché una conversación que me marcó profundamente. Una de las amigas de Carmen comentó que ella tenía suerte de tener una suegra que se ocupara de todo, que parecía una sirvienta gratuita. Carmen se rió
y dijo que a veces se sentía así, que yo insistía en hacer todos los quehaceres domésticos. Otra amiga bromeó diciendo que Carmen tenía vida de reina, que no se preocupaba por nada de la casa. Carmen respondió que a veces era bueno, pero que también tenía desventajas, que no podía tener total libertad en su propia casa. Dijo que yo siempre estaba ahí observando, dando opiniones, como si fuera la dueña de la casa. Esas palabras me pegaron como una bofetada. Yo, que pensaba que estaba ayudando, estaba siendo vista como una entrometida. Yo, que había renunciado a mi privacidad, a mi rutina, a mi espacio, estaba siendo considerada un estorbo. En ese momento entendí que mi presencia no era bienvenida, pero aún no sabía hasta qué punto. Empecé a hacerme más pequeña. Salía a caminar en el parque durante las visitas de sus amigas. Me encerraba en mi cuarto cuando había reuniones familiares. Hablaba menos durante las comidas. Pensé que así las cosas mejorarían, que Carmen se sentiría más cómoda en su propia casa, pero la situación solo empeoró. Ella interpretó mi retirada no como consideración, sino como una confirmación de que yo reconocía mi lugar como una carga molesta. Los domingos, que antes eran nuestro momento especial, se volvieron rutinarios y fríos. Carmen ya no me pedía que cocinara sus platillos favoritos. En lugar de eso, hacía comentarios sobre dietas, sobre comida saludable, sobre la necesidad de cambiar nuestros hábitos alimenticios. «Mamá, ya no cocinemos tan pesado», me decía. «Luis y yo estamos tratando de comer más ligera». Mis recetas familiares, que habían sido motivo de orgullo, se convirtieron en reliquias obsoletas que ya no tenían lugar en esta nueva vida. Gradualmente, me di cuenta de que había dejado de ser la madre para convertirme en la señora que vive aquí. Carmen ya no me consultaba sobre nada. Compraba cosas para la casa sin preguntarme mi opinión, invitaba gente sin avisarme, cambiaba la decoración, los muebles, la distribución de los espacios comunes sin considerar mis preferencias. Yo era dueña legal de la mitad del departamento, pero no tenía voz ni voto en ninguna decisión que lo afectara. Cuando Socorro y Rafael empezaron a visitarnos más frecuentemente, noté que el trato hacia mí cambió aún más. Carmen se esmeraba en recibirlos de la mejor manera posible, preparando comidas especiales, comprando vinos, arreglando la casa como si fueran visitas importantes. A mí me presentaba como mi mamá, que vive aquí con nosotros, nunca como copropietaria, nunca como una igual. Era como si mi estatus hubiera sido degradado de madre a mascota familiar, alguien que existe en el mismo espacio, pero en una categoría diferente. La primera vez que me excluyeron de una cena especial fue hace 6 meses. Los padres de Luis habían venido a celebrar su aniversario de bodas, y Carmen había preparado una cena elegante en el comedor. Cuando llegó la hora de servir, Carmen me dijo discretamente: «Mamá, ¿podría cenar en la cocina esta noche? Es que la mesa está un poco apretada y quiero que los papás de Luis estén cómodos». Esa noche comí sola en la cocina, escuchando las conversaciones alegres que venían del comedor, sintiendo por primera vez el sabor amargo de la exclusión. Esa exclusión se volvió un patrón. Cada vez que Socorro y Rafael venían a visitar, yo automáticamente sabía que mi lugar no estaba en la mesa principal. Carmen no lo decía de manera cruel, siempre encontraba justificaciones razonables. La mesa era muy pequeña, había preparado algo muy condimentado que yo no podía comer por la presión, había comprado vino y yo no tomaba alcohol. Todas excusas plausibles individualmente, pero que juntas formaban un mensaje claro. Yo no pertenecía a su círculo social. Anoche, cuando Carmen me anunció que Socorro y Rafael vendrían otra vez a cenar, yo automáticamente me preparé para cenar sola. Había comprado los ingredientes más caros que pude permitirme con mi pensión. Había pasado toda la tarde cocinando. Había puesto mi mejor esfuerzo en preparar una comida digna de la ocasión. Nunca imaginé que esa noche Carmen me humillaría de una manera que cambiaría todo para siempre. Cuando me dijo que la comida era solo para sus suegros, cuando me ordenó calentar las sobras del almuerzo para mí, algo profundo dentro de mi alma se rompió para siempre. No era solo el hambre, no era solo la humillación de comer sobras frías mientras otros disfrutaban de mi trabajo. Era la confirmación definitiva de que en la casa que yo había ayudado a comprar, con el dinero de la casa que había sido mi hogar durante 30 años,
Yo no valía ni siquiera un plato de la comida que mis propias manos habían preparado. Mientras comía esas sobras frías en la cocina, escuchando las risas que venían de la sala, un pensamiento comenzó a formarse en mi mente con una claridad aterradora. Durante 68 años había puesto a otros antes que a mí misma. Durante 43 años había criado a Carmen sacrificando cada aspecto de mi propia vida. Durante 3 años había vivido como una extraña en mi propio hogar, aceptando migajas de respeto y llamándolo familia. Pero esa noche, mientras masticaba frijoles fríos y tortillas duras, entendí una verdad que me sacudió hasta los huesos. Nadie, ni siquiera tu propia hija, tiene derecho a robar tu dignidad. Pero lo que ellos no sabían era que esa humillación había despertado una fuerza que yo ni sabía que aún existía dentro de mí. Una fuerza que estaba a punto de cambiar todo. Después de que se fueron los suegros, Carmen vino hasta la cocina donde yo lavaba los platos. Después de que Socorro y Rafael se fueron, Carmen vino hasta la cocina donde yo lavaba los platos. Mamá, gracias por entender la situación. Los papás de Luis son personas muy importantes. Tienen una empresa grande. Es mejor evitar incomodidades, ¿verdad? Incomodidades. Como si yo fuera una vergüenza para la familia. Seguí lavando los platos sin responder, sintiendo cada palabra como un golpe en el pecho. Les encantó la cena. La próxima vez que vengan, hacemos igual. ¿Está bien? La próxima vez. Ya estaba planeando excluirme otra vez y esperaba que yo estuviera de acuerdo como una empleada obediente. Las memorias regresaron como una avalancha dolorosa. Carmen a los 18 años, llorando porque quería un vestido de graduación de la preparatoria caro que yo no podía comprar. Trabajé 3 fines de semana seguidos haciendo costuras extras para conseguir el dinero. Carmen a los 22, recién graduada de la universidad pero sin trabajo, viviendo conmigo por 3 años hasta conseguir estabilidad económica. Pagué sus cuentas, compré su ropa de entrevistas, la animé cuando se sentía fracasada. Carmen a los 25, finalmente empleada e independiente, presentándome a Luis, su novio de 6 meses. Cuando decidieron casarse 3 años después, usé todos mis ahorros para realizar la boda que ella soñaba. En cada memoria, yo dándome completamente, sacrificándome sin cuestionar. ¿Y dónde me trajo eso? A una cocina, comiendo sobras frías mientras otros disfrutaban del resultado de mi trabajo. Recordé vívidamente el día que Carmen me anunció que había sido aceptada en la Universidad Iberoamericana para estudiar Administración de Empresas. Era una universidad cara, privada, de prestigio. Mamá, me había dicho con los ojos brillando de emoción. Me aceptaron, pero la colegiatura es de 8,000 pesos el semestre. 8,000 pesos. En ese tiempo yo ganaba 3,000 pesos al mes cosiendo. Tendría que trabajar casi 3 meses completos solo para pagar un semestre de Carmen. Pero ver la felicidad en su rostro, ver cómo se imaginaba ya en esas aulas, rodeada de jóvenes brillantes, construyendo un futuro mejor que el mío, me hizo tomar una decisión sin dudar. Vamos a encontrar la manera, mija, le dije abrazándola. Tu educación es lo más importante. Esa noche, cuando Carmen se fue a dormir, me senté en mi mesa de la cocina con una libreta y una calculadora vieja, haciendo números hasta las 3 de la madrugada. Tendría que tomar trabajos adicionales. La señora Esperanza del edificio de enfrente necesitaba quien le planchara la ropa 2 veces por semana. Doña Rosario de la esquina quería que alguien le limpiara su casa los sábados. La familia Rodríguez había preguntado si conocía a alguien confiable para cuidar a sus gemelos de 5 años algunas tardes. Yo sería esa persona para todo. Durante los 4 años de Universidad de Carmen, trabajé 18 horas diarias. Me levantaba a las 5 de la mañana para lavar y planchar para la señora Esperanza antes de que ella se fuera al trabajo. A las 8 ya estaba en mi máquina de coser, trabajando en los pedidos de vestidos que tenía acumulados. A las 2 de la tarde iba a cuidar a los gemelos Rodríguez, que eran traviesos pero adorables. A las 6 regresaba a casa para preparar la cena y seguir cosiendo hasta las 11 de la noche. Los sábados limpiaba la casa de doña Rosario y los domingos hacía las compras, la limpieza de mi propia casa y preparaba comida para toda la semana. Carmen estudiaba con dedicación admirable.
Llegaba de la universidad por las tardes con libros pesados y se encerraba en su cuarto a estudiar hasta muy tarde. Yo le llevaba café, le preparaba cenas nutritivas, le planchaba sus blusas para que siempre se viera presentable. «Mamá, usted es mi héroe», me decía a veces cuando yo le llevaba un té de manzanilla para estudiar mejor. «Cuando me gradúe y tenga un buen trabajo, le voy a devolver todo lo que está haciendo por mí». Esas palabras me daban fuerzas para seguir, para levantarme cuando el cuerpo me dolía, para sonreír cuando estaba agotada. El día de su graduación fue uno de los más felices de mi vida. Carmen se veía hermosa en su toga y birrete, radiante de orgullo y logros. Cuando llamaron su nombre y subió por su diploma, lloré tanto que la señora que estaba sentada a mi lado me ofreció pañuelos. «Es mi hija», le expliqué entre lágrimas. «Se graduó con mención honorífica». No le dije que había vendido mi televisión para comprar la toga de graduación o que había trabajado noches extras durante un mes para pagar la fiesta. Algunos sacrificios son demasiado sagrados para compartir. Después de la graduación, Carmen pasó por un periodo difícil buscando trabajo. Su título era excelente, pero la economía estaba complicada y las empresas no estaban contratando mucho personal nuevo. Durante esos 3 años que vivió conmigo después de graduarse, yo seguí manteniendo la casa con mis trabajos de costura. Carmen ayudaba ocasionalmente con algunas cuentas cuando conseguía trabajos temporales, pero la mayor parte del tiempo era yo quien pagaba la renta, la comida, los servicios. Nunca se lo reclamé. Al contrario, la consolaba cuando se sentía frustrada por no encontrar un empleo estable. «Mija, no te desesperes», le decía cuando llegaba desanimada de una entrevista que no había salido bien. «Tu oportunidad va a llegar. Eres inteligente, preparada, cualquier empresa sería afortunada de tenerte». Le preparaba sus comidas favoritas. Le compraba revistas de actualidad empresarial para que se mantuviera informada. Incluso le pagué un curso de inglés porque pensé que eso le daría ventaja en las entrevistas. Todo lo que tenía, todo lo que era, lo ponía al servicio del futuro de Carmen. Cuando finalmente consiguió trabajo en una empresa de publicidad, celebramos como si hubiera ganado la lotería. «¡Mamá, lo logré!», gritó cuando llegó a casa con la noticia. «Me van a pagar 12,000 pesos al mes, con prestaciones y posibilidades de crecimiento». 12,000 pesos. Era 4 veces lo que yo ganaba cosiendo y me llenó de un orgullo indescriptible. Mi hija había roto el ciclo de pobreza que había marcado mi vida. Mi hija iba a tener las oportunidades que yo nunca tuve. Los primeros meses de Carmen trabajando fueron mágicos. Se levantaba temprano, se vestía elegante, se iba a una oficina bonita en Polanco. Por las noches llegaba contándome sobre sus proyectos, sus compañeros, los retos emocionantes de su trabajo. Yo seguía cosiendo, pero ahora con menos presión económica porque Carmen contribuía con algunos gastos de la casa. «Mamá», me decía los fines de semana, «déjeme invitarla a comer a un restaurante bonito. Usted se merece que la consientan». Esas salidas se convirtieron en nuestros momentos más preciados. Fue durante esos paseos dominicales que Carmen conoció a Luis. Habíamos ido a comer a un restaurante en la zona rosa cuando él se acercó a nuestra mesa. Era amigo de un compañero de trabajo de Carmen y había venido a saludarla. «¿Me permite presentarle a mi mamá?», le dijo Carmen con una sonrisa que yo no le había visto antes. Luis me saludó con una cortesía genuina que me impresionó. «Mucho gusto, señora. Carmen me ha hablado mucho de usted. Dice que es la mujer más trabajadora y cariñosa del mundo». Sus palabras me llegaron al corazón. Durante el noviazgo, Luis se ganó mi cariño completamente. Venía a visitarnos los domingos, comía todo lo que yo cocinaba con verdadero aprecio, me ayudaba con las bolsas del mercado, se interesaba por mis historias de cuando Carmen era niña. «Suegrita», me decía con afecto genuino, «usted ha hecho un trabajo extraordinario criando a Carmen. Se nota que la educó con mucho amor. Nunca había tenido un hijo varón, y Luis llenó ese vacío en mi corazón de una manera hermosa. Cuando anunciaron su compromiso, yo estaba más emocionada que la misma Carmen. Luis había pedido mi bendición antes de proponerle matrimonio, un gesto de respeto que me conmovió profundamente. «Señora Guadalupe», me había dicho una tarde cuando Carmen había ido al súper, «quiero pedirle la mano de su hija. La amo con todo mi corazón y prometo cuidarla y hacerla feliz toda la vida».
Sus ojos se veían sinceros, su voz temblaba de emoción. Le di mi bendición con lágrimas en los ojos. La planificación de la boda consumió casi un año completo de nuestras vidas. Carmen había soñado desde niña con una boda en grande, y yo estaba determinada a hacerle realidad ese sueño. Habíamos visto tantas telenovelas juntas, donde las novias tenían bodas de cuento de hadas, habíamos recortado fotos de revistas mostrando vestidos hermosos, habíamos hablado durante años sobre cómo sería su día perfecto. Ahora era el momento de convertir esos sueños en realidad. El vestido costó 25,000 pesos. Era importado de España, de seda natural, con bordados hechos a mano y una cola de 3 metros. Carmen se veía como una princesa cuando se lo probó en la boutique. «Mamá, ¿estás segura de que podemos pagarlo?», me preguntó cuando vio el precio. «Mija, este es el día más importante de tu vida», le respondí. «Solo te vas a casar una vez. Te mereces el vestido más hermoso del mundo». No le dije que había tenido que empeñar mi máquina de coser para dar el anticipo. El salón de fiestas costó 50,000 pesos por una noche. Era un lugar elegante en las lomas, con jardines preciosos, fuentes de agua, techos altos con lámparas de cristal. Podía acomodar 200 invitados cómodamente. Tenía pista de baile, área de mariachi, salones privados para los novios. Cuando Carmen lo vio por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción. «Es perfecto, mamá. Es exactamente como lo había soñado». Para conseguir ese dinero, tuve que vender la máquina de coser industrial que había comprado 5 años antes para trabajos más grandes. El mariachi costó 8,000 pesos por 4 horas. Eran 12 músicos de los mariachis de Pepe Villa, uno de los grupos más respetados de la ciudad. Carmen había insistido en tener mariachi porque Luis era muy tradicional y su familia valoraba mucho las costumbres mexicanas. «Los papás de Luis se van a sentir muy honrados», me explicó Carmen. «Para ellos, una boda sin mariachi no es una boda verdadera». Yo estuve de acuerdo. Quería que la familia de Luis viera que nosotras también teníamos clase, que también sabíamos hacer las cosas bien. La comida costó 40,000 pesos. Era un menú de 5 tiempos: crema de frijol con chicharrón prensado, ensalada de nopalitos con queso panela, mole poblano con pollo, lomo de cerdo en salsa de chile guajillo y pastel de 3 leches de postre. Todo preparado por los chefs del salón con ingredientes de primera calidad. Carmen quería que sus invitados recordaran su boda por muchos años, y yo quería que mi hija tuviera exactamente la celebración que merecía. Para pagar todo esto, tuve que hacer sacrificios que nunca le conté a Carmen. Vendí las joyas de mi madre, incluyendo unos aretes de perlas que habían sido de mi abuela. Pedí un préstamo de 20,000 pesos en una financiera, comprometiéndome a pagar cuotas durante 2 años. Trabajé trabajos extra durante 6 meses. Incluso limpié oficinas en las noches para ganar dinero adicional. Llegué al día de la boda físicamente agotada, pero emocionalmente eufórica. El día de la boda, ver a Carmen caminar hacia el altar del brazo de su padrino, mi hermano Miguel, que había venido desde Guadalajara especialmente para la ocasión, fue el momento más hermoso de mi vida. Se veía radiante, perfecta, como una princesa de cuento de hadas. Luis la esperaba en el altar con lágrimas de emoción en los ojos. Cuando el padre los declaró marido y mujer, toda la iglesia aplaudió. Yo lloré tanto que mi hermana Esperanza tuvo que prestarme su pañuelo. La fiesta fue espectacular. Los invitados bailaron hasta las 3 de la mañana. El mariachi tocó todas las canciones favoritas de los novios. La comida recibió elogios de todos. Socorro y Rafael se acercaron a mí durante la noche para agradecerme. «Señora Guadalupe», me dijo Socorro con sinceridad, «esta boda está hermosa. Se nota que usted quiere mucho a su hija». «Carmen es lo más importante de mi vida», le respondí. «Me da mucho gusto que ahora sea parte de su familia también». Los primeros años del matrimonio fueron exactamente como yo había soñado. Carmen y Luis eran felices, venían a visitarme todos los domingos, me incluían en sus planes, me hacían sentir parte de su nueva vida. Luis me seguía tratando con el mismo cariño de siempre, y Carmen parecía más madura, más completa, como si el matrimonio hubiera sido exactamente lo que necesitaba para florecer completamente. Pero después del tercer año de matrimonio, comencé a notar cambios sutiles.
Carmen empezó a hablar sobre la independencia, sobre la importancia de que las parejas jóvenes tuvieran su propio espacio, sobre cómo vivir con padres podía crear dependencias poco saludables. No me estaba hablando directamente, pero yo entendía las indirectas. Ella y Luis querían su privacidad, querían ser una familia nuclear sin la presencia constante de la suegra o la madre. Al principio traté de adaptarme reduciendo mis visitas, esperando que ellos me buscaran en lugar de yo buscarlos. Pero gradualmente me di cuenta de que si yo no tomaba la iniciativa, podían pasar semanas sin que habláramos. Carmen estaba ocupada con su trabajo, con su esposo, con su nueva vida social. Yo había cumplido mi función de criarla y prepararla para el matrimonio. Ahora era momento de hacerme a un lado y dejar que viviera su propia vida. Fue en ese contexto de distanciamiento gradual que Carmen me propuso vender mi casa para ayudarles con el departamento. Al principio, la propuesta me pareció un regalo del cielo. Volvería a estar cerca de mi hija, volvería a ser parte de su vida diaria, volvería a sentirme necesaria e importante. «Será perfecto, mamá», me había dicho Carmen con entusiasmo genuino. «Vamos a ser una familia otra vez. Usted nos va a ayudar con la casa. Nosotros la vamos a cuidar. Va a ser como antes, pero mejor. Como antes, pero mejor». Esas palabras resonaron en mi mente durante meses después de mudarme con ellos. Al principio parecía cierto. Yo me sentía útil preparando las comidas, limpiando la casa, organizando todo para que ellos llegaran del trabajo a descansar. Carmen parecía agradecida por mi ayuda, y Luis me trataba con el mismo cariño de siempre. Pero gradualmente, como antes, pero mejor, se transformó en como antes, pero peor. En la mañana siguiente a la cena con Socorro y Rafael, traté de conversar con Carmen mientras ella tomaba café corriendo antes de salir al trabajo. «Hija, sobre ayer...» Me sentí medio excluida. «¿Será que no podemos platicar sobre esto?» Ella ni siquiera levantó los ojos del celular. «Mamá, por favor no compliques. No es nada personal. Es solo que ellos están más acostumbrados a otro nivel, ¿entiendes? Más acostumbrados a otro estándar. Acostumbrados a otro nivel». La palabra me pegó como un rayo, como si 40 años educándola, enseñándole buenos modales, comprando libros aunque faltara dinero para otras cosas, no hubieran valido nada. Como si yo fuera una pueblerina ignorante que avergonzaría a la familia. Esa noche, cuando todos estaban dormidos, me senté en mi cama y saqué una caja de zapatos que guardaba en mi closet. Adentro tenía fotos de Carmen desde bebé hasta su boda, cartas que me había escrito cuando era niña, dibujos que me había regalado, pequeños recuerdos de todos nuestros años juntas. Había una foto de cuando Carmen tenía 8 años, abrazándome después de una función de Día de las Madres en su escuela. Detrás de la foto, con su letra de niña, había escrito: «Para la mejor mamá del mundo, que me ama más que nadie. Te amo infinito, Carmen, infinito». Esa palabra me quebró el corazón. ¿Qué había pasado con ese amor infinito? ¿En qué momento se había convertido en tolerancia obligada? ¿Cuándo pasé de ser la mejor mamá del mundo a ser la vergüenza que había que esconder de las visitas importantes? Y en ese momento, sola en mi cuarto, rodeada de memorias de un amor que parecía haberse evaporado, algo dentro de mí finalmente se quebró para siempre. Pasé 2 semanas observando en silencio. Pasé 2 semanas observando en silencio. Carmen y Luis salían temprano al trabajo y regresaban por la noche esperando encontrar el departamento arreglado, la ropa lavada, la cena lista. Yo era invisible para ellos, excepto cuando necesitaban algo. «Mamá, ¿dónde está mi blusa azul? Guadalupe, ¿me puedes planchar estos pantalones? Mamá, ¿qué hay de cenar?». Durante esas 2 semanas de observación silenciosa, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a suplicar más por respeto. No iba a mendigar más por un lugar en la mesa que yo misma había ayudado a pagar. Si ellos me veían como sirvienta, entonces dejaría de trabajar gratis. Comencé despacio, sin escándalo. El primer día simplemente no hice la cena. Cuando Carmen llegó del trabajo y preguntó dónde estaba la comida, respondí con calma: «Pensé que ustedes iban a cocinar hoy». El segundo día, no lavé su ropa. Cuando Luis se quejó de que no tenía camisa limpia, expliqué: «La lavadora estaba ocupada con mis cosas». El tercer día, no hice las compras. Cuando el refrigerador se quedó vacío,
Dije solamente, no sabía que necesitaban algo. Cada no era una pequeña victoria, una recuperación de mi dignidad perdida. Ellos estaban confundidos, irritados, pero aún no entendían que yo había cambiado para siempre. Durante la primera semana de mi nueva actitud, Carmen intentó varias aproximaciones diferentes. Primero fue la comprensión condescendiente. Mamá, ¿se siente bien? La noto un poco diferente últimamente. Cuando le dije que me sentía perfectamente bien, cambió a la preocupación falsa. ¿Será que necesita ver a un doctor? A veces el estrés puede causar cambios de comportamiento en las personas mayores. Cuando eso tampoco funcionó, probó con la culpa emocional. Mamá, Luis y yo trabajamos todo el día. Llegar a casa y tener que preocuparnos por la comida y la limpieza nos agota mucho. Pero yo ya no mordía el anzuelo. A cada comentario respondía con la misma serenidad. Entiendo perfectamente. Trabajar todo el día debe ser muy cansado. No ofrecía soluciones. No me disculpaba. No explicaba mi comportamiento. Simplemente reconocía sus quejas sin asumir responsabilidad por resolverlas. Esta nueva versión de mí los desconcertaba completamente, porque no tenían herramientas para manipular a alguien que ya no buscaba su aprobación. Luis, por su parte, parecía genuinamente confundido. Durante años había llegado a casa esperando encontrar la cena lista y el departamento ordenado. No porque fuera una mala persona, sino porque se había acostumbrado a que así fueran las cosas. Cuando empezó a llegar y encontrar la cocina vacía, preguntaba con sincera curiosidad, «Suegrita, ¿no va a cocinar hoy?» «No, Luis», respondía yo con naturalidad. «Hoy no tengo ganas de cocinar». Al principio pensó que era temporal. Tal vez me sentía mal o tenía algún problema. Pero cuando la situación se prolongó, comenzó a entender que algo fundamental había cambiado. Durante esos días, aproveché para hacer llamadas discretas. Primero llamé a mi hermana Esperanza, que vivía en Coyoacán con su esposo Miguel. Les conté una versión resumida de lo que estaba pasando, sin dramatizar, pero siendo honesta sobre mi situación. «Guadalupe», me dijo Esperanza con indignación, «no puedo creer que Carmen te esté tratando así, después de todo lo que sacrificaste por ella». Miguel, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero mucha sabiduría, me dijo algo que se me quedó grabado. «Hermana, cuando alguien te trata como sirvienta, no es porque tú vales poco, es porque ellos han perdido la capacidad de ver tu valor». También llamé a mi prima Dolores, que trabajaba como secretaria en un bufete de abogados. Le pregunté sobre mis derechos como copropietaria del departamento. «Prima», me explicó con paciencia, «tú tienes los mismos derechos que cualquier dueño. Nadie puede obligarte a trabajar gratis en tu propia casa, y nadie puede excluirte de los espacios comunes. Si tienes los papeles que prueban tu copropiedad, estás protegida legalmente». Esa información me dio una seguridad que no había sentido en años. El momento decisivo llegó al final de esas 2 semanas, cuando Carmen llegó a casa un viernes y anunció: «Mamá, mañana vienen los papás de Luis otra vez a cenar. Necesito que usted haga ese pollo especial». La miré a los ojos y dije con una calma que me sorprendió a mí misma: «No». Ella parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido. «¿Cómo que no? No voy a cocinar. No voy a arreglar la mesa. No voy a limpiar el departamento. Si quieres recibir a tus suegros, tú te encargas de todo». Su cara se puso roja. Se volvió loca. «Yo trabajo toda la semana». «Y yo trabajé 40 años», respondí, dirigiéndome hacia mi cuarto. «Ahora es tu turno». Carmen pasó toda esa noche al teléfono, cancelando la cena con Socorro y Rafael. Escuché fragmentos de sus conversaciones desde mi cuarto. «No, suegra, mejor lo dejamos para la próxima semana». «Sí, es que mi mamá está un poco... no se siente bien». «No, no es nada grave, solo necesita descansar». Cada mentira que inventaba para cubrirme me confirmaba que ella sabía perfectamente que su comportamiento conmigo había estado mal. Si realmente hubiera creído que me estaba tratando bien, habría dicho la verdad, que su madre se había negado a cocinar. El sábado por la mañana, Carmen intentó una aproximación diferente. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina con 2 tazas de café y una expresión que supongo ella creía maternal. «Mamá, creo que necesitamos hablar. Últimamente la veo muy... rebelde. ¿Hay algo que la esté molestando?» Su uso de la palabra rebelde
Me divirtió. Como si una mujer de 68 años que se negaba a trabajar gratis fuera una adolescente desafiante. No estoy rebelde, Carmen. Estoy cansada. ¿Cansada de qué, mamá? Cansada de ser invisible. Cansada de comer sobras mientras otros disfrutan de mi comida. Cansada de que me traten como sirvienta en la casa que yo ayudé a comprar. Carmen suspiró con la paciencia exagerada de alguien que cree estar lidiando con una persona irracional. Mamá, nadie la trata como sirvienta. Usted vive aquí. Contribuye con los quehaceres domésticos. Es normal. Todas las familias funcionan así. ¿Todas las familias excluyen a sus madres de las cenas especiales? Eso fue solo para que los papás de Luis estuvieran cómodos. No tiene que ver con usted. Tiene todo que ver conmigo, Carmen. Y de ahora en adelante va a ser diferente. Carmen me miró con una mezcla de incredulidad y molestia. ¿Diferente cómo? Diferente en que ya no voy a pretender que esta situación me parece bien. Diferente en que no voy a trabajar gratis para personas que no me respetan. Diferente en que voy a comportarme como lo que soy, copropietaria de esta casa, no empleada doméstica. Esa conversación marcó el inicio de una guerra silenciosa que se prolongaría durante las siguientes semanas. Carmen intentó todas las tácticas imaginables para hacerme volver a mi rol anterior. Primero probó con el chantaje emocional. Mamá, Luis y yo estamos pasando por un momento muy estresante en el trabajo. Necesitamos su apoyo ahora más que nunca. Cuando eso no funcionó, intentó la culpa familiar. ¿Qué va a pensar la familia de Luis de nosotros si ven que la casa está desordenada? Finalmente, recurrió a las amenazas veladas. Mamá, si usted no puede adaptarse a vivir aquí, tal vez necesitemos buscar otras opciones. Pero yo ya había pasado el punto de no regreso. Cada táctica que Carmen usaba solo confirmaba lo que yo había comenzado a sospechar, que durante años había estado permitiendo que me manipularan emocionalmente. Me había convertido en una experta en leer entre líneas, en interpretar suspiros, en anticipar necesidades que nadie me había pedido que cumpliera. Había construido toda mi identidad alrededor de ser indispensable, y cuando dejé de serlo, descubrí que no sabían cómo relacionarse conmigo. Durante esas semanas de tensión, comencé a hacer planes más concretos. Llamé a varias casas de renta en la zona para preguntar precios y disponibilidad. La mayoría estaban fuera de mi presupuesto con mi pensión, pero encontré algunas opciones modestas que podrían funcionar. También investigué mis opciones legales para vender mi parte del departamento. Descubrí que, como copropietaria, tenía derecho a vender mi participación incluso si Carmen no estaba de acuerdo, aunque ella tendría derecho de preferencia para comprarla. Una tarde, mientras Carmen y Luis estaban en el trabajo, me atreví a revisar algunos documentos que guardaban en su escritorio. No estaba espiando por maldad, sino porque necesitaba entender mejor la situación financiera de la casa para tomar decisiones informadas. Lo que descubrí me sorprendió y me dolió al mismo tiempo. Tenían documentos de un asesor financiero que había evaluado el departamento en 400,000 pesos. Eso significaba que mi parte valía 200,000 pesos, suficiente para comprar un pequeño departamento en una zona más modesta y vivir cómodamente con mi pensión. Pero lo que más me impactó fue encontrar un folder con documentos sobre casas de retiro. Habían estado investigando opciones para cuando llegara el momento de que la abuela necesitara cuidados especializados. Los folletos mostraban instalaciones bonitas, pero todos tenían algo en común. Estaban ubicados lejos de la ciudad, en lugares donde las visitas familiares serían complicadas. No estaban planeando cuidarme en mi vejez. Estaban planeando deshacerse de mí de la manera más conveniente posible. Esa noche, durante la cena, que habían tenido que preparar ellos mismos porque yo me mantuve firme en mi nueva posición, Carmen hizo un anuncio que cambió todo. Mamá, Luis y yo hemos estado pensando que tal vez sería bueno buscar ayuda profesional para esta situación. Un psicólogo familiar que nos ayude a comunicarnos mejor. Un psicólogo familiar, como si el problema fuera mi incapacidad para comunicarme, no su incapacidad para tratarme con respeto básico. ¿Un psicólogo para qué, Carmen? Para que nos ayude a entender por qué usted está actuando tan diferente últimamente. Para que encuentre maneras más saludables de expresar sus necesidades. Mis necesidades son muy simples. Quiero que me traten como un ser humano con dignidad, no como una sirvienta gratuita.
Mamá, nadie la trata como sirvienta, pero tal vez un profesional nos pueda ayudar a encontrar un equilibrio que funcione para todos. Luis, que había estado comiendo en silencio, finalmente habló. Suegrita, todos queremos que se sienta cómoda aquí. Si hay algo específico que podemos hacer, pueden empezar por incluirme en las cenas cuando tengan invitados. Pueden dejar de excusarse por mi existencia. Pueden reconocer que esta es mi casa tanto como la de ustedes. Carmen y Luis intercambiaron una de esas miradas de pareja que hablan sin palabras. Yo pude interpretar perfectamente esa mirada. ¿Cómo manejamos esta situación sin que explote completamente? Después de 43 años criando a Carmen, sabía leer sus expresiones mejor que ella misma. Está bien, mamá, dijo Carmen finalmente. La próxima vez que tengamos invitados, usted estará incluida en la cena. Pero yo ya sabía que era demasiado tarde para concesiones. El daño estaba hecho. Y más importante aún, yo había descubierto algo sobre mí misma durante esas semanas de resistencia. Me gustaba la persona en la que me estaba convirtiendo. Me gustaba tomar decisiones por mí misma. Me gustaba decir no cuando algo no me parecía bien. Me gustaba la sensación de tener control sobre mi propia vida. Esa noche, después de que Carmen y Luis se fueron a dormir, saqué una libreta que había comprado esa tarde y comencé a escribir una lista. No era una lista de quejas o resentimientos. Era una lista de opciones, de posibilidades, de maneras diferentes de vivir los años que me quedaban. Por primera vez en décadas, estaba planeando mi futuro basándome en lo que yo quería, no en lo que otros necesitaban de mí. La primera opción era quedarme y establecer límites claros sobre mi rol en la casa. Dejaría de ser la sirvienta no remunerada y me convertiría en una verdadera copropietaria con derechos y responsabilidades equitativas. La segunda opción era vender mi parte del departamento y usar ese dinero para comprar mi propio lugar, recuperando la independencia que había perdido 3 años atrás. La tercera opción, la más radical, era vender mi parte y usar el dinero para hacer algo completamente diferente con mi vida, algo que nunca había considerado porque siempre había estado definida por mi rol como madre y abuela. Mientras escribía esas opciones, me di cuenta de que por primera vez en años me sentía emocionada por el futuro. No ansiosa, no preocupada, sino genuinamente emocionada por las posibilidades que se abrían ante mí. Carmen había querido cambiar las reglas del juego para convertirme en una pieza menor en su vida, pero al hacerlo, me había liberado para considerar un juego completamente diferente. Al día siguiente, domingo por la mañana, me levanté más temprano que de costumbre y preparé desayuno solo para mí. Café negro, huevos revueltos con jamón, jugo de naranja natural, pan tostado con mermelada. Me senté en la mesa del comedor, no en la cocina como había estado haciendo durante meses, y desayuné leyendo el periódico. Cuando Carmen y Luis se levantaron, encontraron la cocina limpia pero vacía de comida preparada para ellos. «Buenos días», les dije alegremente desde el comedor. «¿Durmieron bien?» Carmen me miró con una mezcla de sorpresa y molestia. «Mamá, ¿no desayunamos juntos?» «Yo ya desayuné, pero por favor, sírvanse lo que gusten». Fue un momento pequeño, aparentemente insignificante, pero cargado de simbolismo. Durante años, mi rutina había girado alrededor de las necesidades de otros. Me levantaba pensando en qué preparar para Carmen y Luis. Me acostaba asegurándome de que todo estuviera listo para el día siguiente. Ese domingo marqué una nueva rutina centrada en mis propias necesidades y deseos. Durante las siguientes semanas, desarrollé una nueva versión de mí misma que me sorprendía día tras día. Empecé a salir por las tardes a caminar por el parque, algo que no había hecho en años. Me inscribí en un taller de tejido en el centro comunitario del barrio. Comencé a leer libros que había querido leer pero nunca había tenido tiempo. Redescubrí el placer de hacer cosas simplemente porque me daban gusto, no porque fueran útiles para otros. Carmen observaba estos cambios con una mezcla de preocupación y resentimiento. «Mamá, ¿desde cuándo le gusta caminar tanto?» «Siempre me gustó, Carmen. Solo que nunca había tenido tiempo. ¿Y el taller de tejido? Es muy relajante. Estoy haciendo amigas nuevas». Cada respuesta mía era simple y directa, sin la necesidad de justificarme o pedir permiso que había caracterizado mis interacciones con ella durante años.
Pero el cambio más significativo no era lo que estaba haciendo, sino cómo me sentía haciéndolo. Por primera vez en décadas, me levantaba por las mañanas emocionada por el día que tenía por delante. No porque fuera a hacer algo extraordinario, sino porque cada día era mío para decidir. Podía desayunar cuando quisiera, ver los programas de televisión que me gustaran, decidir si tenía ganas de cocinar o prefería comer algo simple, pequeñas libertades que había olvidado que existían. Y cuando llegó el momento de la siguiente cena con Socorro y Rafael, ellos descubrieron que yo hablaba completamente en serio. La segunda cena con los suegros fue un desastre completo. Carmen intentó cocinar y quemó el pollo. Luis trató de ayudar y tiró la bandeja, esparciendo comida por todo el piso. El departamento estaba desordenado porque nadie había limpiado durante las 2 semanas. Cuando Socorro y Rafael llegaron, encontraron a la pareja desesperada tratando de improvisar una cena con huevos revueltos y pan de caja. Yo salí de mi cuarto vistiendo mi mejor vestido, maquillada y arreglada como si fuera a salir, cargando una maleta pequeña. «Buenas noches, don Rafael, doña Socorro», saludé educadamente. «Les pido disculpas por el desorden, pero yo ya no vivo aquí». El silencio que siguió fue total. Carmen se puso pálida. «¿Cómo que ya no vive aquí?» «Ya no vivo aquí, hija. Ya arreglé otro lugar para vivir». Saqué los documentos que había preparado durante esas semanas y se los entregué. «Aquí está la transferencia de mi parte del departamento a tu nombre. Considéralo un regalo de despedida». Luis trató de intervenir, balbuceando explicaciones confusas para sus padres, pero yo continué. «Ustedes querían vivir sin las incomodidades que yo causaba. Ahora pueden». Carmen empezó a llorar. «Mamá, usted no puede hacer esto. ¿Usted vive aquí?» «No, Carmen. Yo ayudaba a sostener este lugar. Es diferente». Mi hermana Esperanza me esperaba en la puerta del edificio con su esposo Miguel. Cuando supieron cómo me estaban tratando, me ofrecieron un cuartito en los fondos de su casa. «Te mereces respeto, Guadalupe», me había dicho Esperanza. «Y si tu propia hija no puede darte eso, nosotros sí podemos». Subí al carro sin voltear atrás. Por la ventana lateral vi a Carmen en la puerta del edificio, llorando, haciendo señas desesperadamente. Pero ya era demasiado tarde. Durante 68 años prioricé a otras personas. Ahora era mi turno de vivir con dignidad. Era mi turno de tener paz. El proceso de transferir mi parte del departamento había sido más sencillo de lo que imaginé. Con la ayuda de mi prima Dolores, que conocía abogados confiables, logré hacer todos los trámites legales en menos de una semana. Carmen era la beneficiaria natural como mi hija, y aunque técnicamente tenía que aceptar la transferencia, la presión social de rechazar un regalo de su madre la obligó a firmar los documentos. 200,000 pesos era mucho dinero para regalar, pero mi libertad no tenía precio. Los primeros días en casa de Esperanza y Miguel fueron de ajuste emocional intenso. Me despertaba por las mañanas olvidando dónde estaba, esperando automáticamente escuchar los sonidos de Carmen y Luis preparándose para el trabajo. En lugar de eso, encontraba el silencio apacible de una casa donde nadie me necesitaba para funcionar, pero donde era genuinamente bienvenida. «Buenos días, hermana», me saludaba Esperanza cada mañana. «¿Cómo durmió?» No era cortesía vacía, era interés real por mi bienestar. El cuartito que me habían arreglado era pequeño pero perfecto para mis necesidades. Tenía una cama cómoda, un ropero, una mesita para leer y una ventana que daba al jardín trasero donde Esperanza cultivaba rosas y hierbas aromáticas. Por las mañanas me despertaba con el canto de los pájaros en lugar del sonido del despertador de Carmen. Era un cambio simbólico que apreciaba más de lo que podía expresar. Miguel, que siempre había sido un hombre de pocas palabras pero mucho corazón, me recibió como si fuera la hermana que nunca había tenido. «Guadalupe», me dijo el primer día, «esta es tu casa mientras quieras estar aquí. No eres una carga, no eres una molestia, eres familia». Sus palabras me llenaron los ojos de lágrimas porque hacía tanto tiempo que no me sentía como familia verdadera, sino como una obligación que otros tenían que soportar. Carmen intentó contactarme múltiples veces durante la primera semana. Llamadas que no contesté, mensajes que Esperanza recibía y no me pasaba, cartas que dejé sin abrir. Una vez apareció llorando en la puerta de la casa de mi hermana,
arrodillándose en el portón, pidiendo perdón, diciendo que se había dado cuenta de su error. Pero yo la observé por la ventana sin abrir la puerta. Había aprendido que quien humilla una vez puede humillar de nuevo cuando la situación se pone difícil. Esperanza me contó después los detalles de esa visita. Carmen estaba desesperada, Guadalupe. Decía que se había dado cuenta de lo mucho que dependían de ti, que no sabían cómo manejar la casa sin tu ayuda. Me preguntó si sabía cuándo ibas a regresar. Mi hermana, que me conoce desde la infancia, entendía perfectamente mi decisión. Le dije que no era cuestión de regresar o no regresar. Era cuestión de que ustedes habían roto algo que tal vez no se podía reparar. Durante esas primeras semanas de libertad, comencé a experimentar emociones que había olvidado que existían. La primera fue el alivio profundo de no tener que anticipar las necesidades de otros constantemente. No tenía que preocuparme por qué cocinar para la cena, si había suficiente comida en el refrigerador, si la ropa estaba limpia, si la casa estaba ordenada para posibles visitas. Por primera vez en décadas, mis pensamientos matutinos se centraban en qué quería hacer yo ese día. La segunda emoción fue la curiosidad sobre mí misma. ¿Quién era Guadalupe Morales cuando no estaba definida por su rol de madre, suegra, ama de casa? Empecé a explorar esa pregunta de maneras pequeñas pero significativas. Me inscribí en una clase de baile folclórico en el centro comunitario. Había bailado mucho en mi juventud, antes de casarme, pero había abandonado esa pasión cuando las responsabilidades familiares tomaron prioridad. Volver a mover mi cuerpo al ritmo de la música mexicana me conectó con una parte de mí que había estado dormida durante 40 años. También comencé a escribir. Esperanza me regaló un cuaderno bonito y me sugirió que escribiera sobre mi experiencia. Tal vez le sirva a otras mujeres que están pasando por lo mismo, me dijo. Al principio escribía solo para mí, pero gradualmente me di cuenta de que mi historia no era única. Había miles de mujeres mayores que habían sacrificado todo por sus familias, solo para descubrir que sus sacrificios se daban por sentado, o peor aún, se veían como cargas molestas. En el centro comunitario conocí a otras mujeres de mi edad que habían tomado decisiones similares. Estaba doña Amparo, que a los 70 años había decidido vender su casa y mudarse a un departamento pequeño después de que sus hijos adultos la trataran como niñera gratuita de tiempo completo. Estaba señora Blanca, que había dejado de cocinar para su familia extendida los domingos cuando se dio cuenta de que llegaban esperando comida gratis, pero nunca contribuían ni con ingredientes ni con limpieza. Es curioso, comentó doña Amparo durante una de nuestras pláticas después de la clase de baile, cómo nos enseñaron que amar a la familia significaba desaparecer por ellos, pero nadie nos enseñó que también tenemos derecho a existir como personas individuales. Sus palabras resonaron profundamente en mí, porque capturaban exactamente lo que había estado sintiendo, pero no había podido articular. Después de un mes viviendo con Esperanza y Miguel, recibí una visita inesperada. Luis apareció en la casa una tarde de domingo, solo, sin Carmen. Se veía nervioso, incómodo, pero determinado a hablar conmigo. Esperanza me preguntó si quería recibirlo, y después de pensarlo, decidí que sí. Tenía curiosidad por escuchar qué tenía que decir. Suegrita, comenzó Luis con voz temblorosa, vine a pedirle perdón. Se sentó en el sillón de la sala como si tuviera miedo de estar ahí. Carmen y yo nos dimos cuenta de lo mal que la tratamos. No teníamos derecho de hacerla sentir como si fuera una carga. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a distinguir entre remordimiento genuino y manipulación emocional disfrazada de disculpa. Luis, le dije con calma, agradezco que hayas venido a hablar conmigo, pero necesito que entiendas algo. No estoy enojada con ustedes. Estoy en paz con mi decisión. Pero suegrita, la casa no es lo mismo sin usted. Carmen ella está muy mal. Se da cuenta de todo lo que usted hacía, de lo mucho que dependíamos de su ayuda. Quiere pedirle perdón, pero tiene miedo de que usted no la perdone. ¿Carmen tiene miedo de que no la perdone o tiene miedo de que no regrese a cocinar y limpiar gratis? Luis se quedó callado, probablemente porque mi pregunta había dado en el blanco. Las dos cosas, admitió finalmente. Pero más lo primero. Ella entiende que la lastimó, y eso la está comiendo por dentro. Luis,
Durante 43 años mi mundo giró alrededor de Carmen. Trabajé múltiples empleos para darle una educación universitaria. Gasté todos mis ahorros en su boda. Vendí mi casa para ayudarles con el departamento. Y durante 3 años viví como una extraña en mi propia casa, aceptando migajas de respeto. ¿En qué momento durante todo ese tiempo Carmen se preocupó por si yo estaba bien, por si yo era feliz, por si yo tenía sueños propios? Luis no tenía respuesta porque la respuesta era obvia. Nunca. Carmen nunca se había preguntado si yo estaba bien porque había asumido que mi felicidad consistía automáticamente en servirla a ella. Entiendo que ustedes extrañen mi ayuda, continué. Entiendo que sea difícil manejar una casa trabajando tiempo completo. Pero esos son problemas de ustedes para resolver, no responsabilidades mías para cargar. ¿Qué podemos hacer para reparar esto? Nada, Luis. Algunas cosas no se reparan. Se aprende de ellas y se sigue adelante. Luis se fue esa tarde con una expresión de derrota que me dio un poco de lástima, pero no suficiente para cambiar mi decisión. Era un buen hombre que había caído en la dinámica cómoda de tener una suegra que resolviera todos los aspectos domésticos de su vida. Pero la comodidad de unos no justifica la invisibilidad de otros. 2 semanas después, recibí otra visita inesperada. Socorro y Rafael aparecieron en casa de Esperanza una tarde, pidiendo hablar conmigo. Mi hermana me preguntó si quería recibirlos, y mi curiosidad ganó sobre mi reluctancia. Querían saber qué había pasado exactamente, porque Carmen y Luis les habían dado versiones confusas sobre mi partida. Señora Guadalupe, comenzó Socorro con genuina preocupación. Carmen nos dijo que usted decidió mudarse, pero no entendemos por qué. Nosotros siempre la tratamos con respeto cuando íbamos a visitarlos. Ustedes sí me trataron con respeto, confirmé. El problema no era con ustedes. El problema era que mi propia hija consideraba que yo no era digna de sentarme en la misma mesa cuando ustedes venían de visita. Socorro y Rafael intercambiaron miradas de sorpresa genuina. ¿Cómo dice? Les conté sobre las cenas separadas, sobre cómo Carmen me pedía que comiera en la cocina cuando ellos venían de visita, sobre cómo me servía sobras frías mientras otros disfrutaban de la comida que yo había preparado. Vi cómo sus expresiones cambiaban de confusión a horror. Señora Guadalupe, dijo Rafael con indignación, nosotros nunca pedimos que usted fuera excluida. Nosotros nunca supimos que eso estaba pasando. Lo sé. Carmen tomó esa decisión sola, basándose en lo que ella creía que ustedes esperaban. Socorro se veía visiblemente molesta. Si hubiéramos sabido que Carmen la estaba tratando así, habríamos dicho algo. Eso está muy mal. Agradezco que me digan eso, respondí sinceramente. Pero el daño ya está hecho. ¿No hay manera de que regrese? Podríamos hablar con Carmen, explicarle que nosotros nunca... Socorro, el problema no era ustedes. El problema era que mi hija había llegado al punto de avergonzarse de mí. Y una vez que llegas a ese punto, es muy difícil regresar. Se fueron esa tarde prometiendo hablar seriamente con Carmen y Luis sobre el respeto familiar. No sé si cumplieron esa promesa, pero aprecié su indignación genuina por mi situación. 3 meses después de mudarme con Esperanza, finalmente me sentí lista para tener una conversación directa con Carmen. Le pedí a mi hermana que la invitara a tomar café un sábado por la tarde. Carmen llegó nerviosa, esperanzada, probablemente pensando que finalmente había llegado el momento de la reconciliación que permitiría que todo volviera a ser como antes. Hija, comencé cuando estuvimos sentadas en el jardín de Esperanza. Quiero que sepas que no te odio. No estoy enojada contigo, pero tampoco voy a regresar a vivir contigo. Carmen comenzó a llorar inmediatamente. Mamá, por favor, entiendo que cometí errores. Puedo cambiar. Podemos hacer que funcione. Carmen, no se trata de que cambies o no cambies. Se trata de que yo ya cambié. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que durante 68 años definí mi valor basándome en lo útil que era para otros. Ahora estoy aprendiendo a valorarme por quién soy, no por lo que hago para otros. Pero mamá, usted es mi mamá. Eso nunca va a cambiar. Tienes razón. Siempre voy a ser tu mamá. Pero ya no voy a ser tu empleada doméstica gratuita. Ya no voy a ser la persona que se esconde cuando tienes visitas importantes. Ya no voy a aceptar sobras mientras otros disfrutan de mi trabajo. Carmen lloró durante toda esa conversación, pero yo me mantuve serena.
Había encontrado una paz interior que no había sentido en décadas. No era una paz basada en la resignación o la amargura. Era una paz basada en la autoaceptación y el autorrespeto. ¿Nunca me va a perdonar? Ya te perdoné, Carmen. Pero perdonar no significa regresar a una situación que me lastimaba. ¿Podemos al menos mantener contacto? ¿Podemos vernos de vez en cuando? Por supuesto, pero va a ser diferente. Nos vamos a ver como dos adultas que se respetan mutuamente, no como madre útil y hija necesitada. 6 meses después, Carmen y yo hemos desarrollado una relación nueva. Nos vemos cada 15 días para almorzar en un restaurante. Ella paga su comida, yo pago la mía. Hablamos como amigas, compartimos noticias sobre nuestras vidas, pero ya no existe la dinámica de dependencia que había caracterizado nuestra relación durante décadas. Carmen está aprendiendo a manejar su casa sin ayuda externa. Ha contratado una señora que viene a limpiar 2 veces por semana, y ella y Luis se han repartido las responsabilidades de cocinar. Me cuenta que al principio fue difícil, pero que gradualmente han encontrado un ritmo que funciona. Más importante aún, me dice que han aprendido a valorar el trabajo doméstico de una manera que nunca habían hecho antes. Mamá, me dijo durante uno de nuestros almuerzos recientes, no tenía idea de cuánto trabajo era mantener una casa funcionando. Ahora entiendo por qué usted estaba siempre ocupada. Y ahora yo entiendo por qué es importante que cada persona contribuya equitativamente al lugar donde vive. Ellos querían que yo desapareciera como problema. Entonces, fue exactamente lo que hice. Desaparecí como problema y aparecí como persona independiente, con dignidad propia y vida propia. 6 meses después, despierto todas las mañanas en mi pequeño hogar. 6 meses después, despierto todas las mañanas en mi pequeño hogar, en los fondos de la casa de Esperanza y Miguel. Es un espacio sencillo, un cuarto, una salita, una cocina compacta y un pequeño jardín donde cultivo albahaca y rosas. Por primera vez en décadas, tomo mi café de la mañana en paz, sin prisa, sin nadie quejándose de que el pan está muy tostado o que olvidé el azúcar. Leo mis libros, veo mis programas, hago trabajos manuales que vendo en la feria local. Esperanza me prestó una máquina de coser y ahora coso ropita de bebé que se vende bien. El dinero es poco, pero es mío. La vida es sencilla, pero es mía. Despierto cuando quiero, duermo cuando tengo sueño, como lo que me apetece a la hora que elijo. Carmen trató de buscarme varias veces. Llamadas que no contesto, mensajes que Esperanza recibe y no me pasa, cartas que dejo sin abrir. Una vez apareció aquí llorando, arrodillándose en el portón, pidiendo disculpas, diciendo que se había dado cuenta del error. Pero yo la observé por la ventana sin abrir la puerta. Aprendí que quien humilla una vez puede humillar de nuevo cuando la situación se pone difícil. No siento coraje hacia ella. Siento una serenidad profunda, la paz de quien finalmente entendió que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia, es dignidad. Es elegir estar donde te valoran en lugar de suplicar por migajas de afecto donde solo eres tolerada. Ayer, Esperanza me contó las novedades que una vecina trajo. Carmen está pasando dificultades. Sin nadie para cuidar el departamento, ella y Luis pelean constantemente. Los suegros no han vuelto después de aquella cena desastrosa. El departamento vive desordenado y ella anda agotada tratando de compaginar trabajo y casa. Mandó preguntar si no quieres regresar, me dijo Esperanza delicadamente. Yo sonreí y seguí regando mis rosas. Dile que estoy bien donde estoy. Y es la más pura verdad. Estoy bien, estoy en paz. Estoy finalmente viviendo para mí misma. Mi rutina diaria se ha convertido en un ritual de autodescubrimiento que disfruto profundamente. Me levanto a las 7 de la mañana, no porque alguien me necesite despierta, sino porque es la hora en que mi cuerpo naturalmente quiere despertar. Preparo mi café exactamente como me gusta, fuerte, con un poquito de canela, en la taza de cerámica azul que compré en el mercado de artesanías del centro, 2 centímetros. Me siento en mi pequeña terraza, rodeada de las plantas que he ido coleccionando, y leo el periódico mientras escucho el canto de los pájaros que anidan en el árbol de limón del jardín de mis hermanos. Los martes y jueves voy a la clase de baile folclórico en el centro comunitario.
Doña Amparo y señora Blanca se han convertido en amigas queridas que entienden mi jornada porque han recorrido caminos similares. Bailamos danzón, zapateado, jarabe tapatío, recordando movimientos que nuestros cuerpos guardaban desde la juventud. Es increíble, comenta señora Blanca mientras nos cambiamos los zapatos después de clase. Cómo el cuerpo recuerda la alegría cuando le das permiso de sentirla otra vez. Los miércoles voy al taller de escritura que comenzó la licenciada Fernanda, una maestra retirada que decidió enseñar a personas mayores a documentar sus historias. Estoy escribiendo mis memorias, no por nostalgia, sino como una manera de procesar todo lo que viví y aprendido. Señora Guadalupe, me dijo la licenciada la semana pasada, su historia podría ayudar a muchas mujeres que están pasando por situaciones similares. ¿Ha pensado en compartirla más ampliamente? Los viernes camino hasta el mercado central, no solo para comprar verduras y frutas frescas, sino porque disfruto la energía vibrante de ese lugar. Los vendedores ya me conocen y me saludan con cariño genuino. Buenos días, doña Guadalupe. ¿Cómo amanece usted hoy? Sus sonrisas no están condicionadas por lo que yo pueda hacer por ellos. Son sonrisas puras, de reconocimiento humano básico. Los sábados coso y vendo mis trabajos en la feria artesanal del parque. Las madres jóvenes se acercan a ver los conjuntitos de bebé que hago, y a menudo terminamos conversando sobre la maternidad, la familia, los desafíos de balance entre cuidar a otros y cuidarse a sí misma. Señora, ¿cómo hace para que le queden tan perfectos los bordados?, me preguntó una joven mamá la semana pasada. Con paciencia y amor propio, le respondí. Cuando haces algo porque te gusta hacerlo, no porque tienes que hacerlo, sale diferente. Los domingos son para mí. A veces visito a otros parientes, a veces me quedo en casa leyendo, a veces simplemente me siento en el jardín observando cómo crecen mis plantas. He redescubierto el placer de no tener agenda, de dejar que el día se desarrolle según mi estado de ánimo y mis ganas. Hace 3 semanas recibí una carta certificada que me sorprendió. Era de un abogado representando a Carmen y Luis. Querían comprar oficialmente mi parte del departamento que ya había transferido, pagándome los 200,000 pesos en efectivo, para regularizar la situación legal, explicaba la carta. Firmé los documentos sin drama. Ese dinero me va a permitir rentar mi propio departamentito si algún día Esperanza y Miguel necesitan su espacio, o simplemente mantenerlo ahorrado para emergencias. Pero lo más importante de estos meses ha sido redescubrir quién soy cuando no estoy definida por lo que hago para otros. Guadalupe Morales no es solo la madre de Carmen, no es solo la exesposa de José, no es solo la suegra de Luis. Guadalupe Morales es una mujer de 68 años que ama bailar, que escribe bien, que tiene talento para la costura, que hace amigos fácilmente, que puede vivir independientemente, que tiene opiniones propias sobre política y telenovelas y recetas de cocina. Anoche, mientras cenaba un caldo de pollo que había preparado solo para mí, con la cantidad exacta de sal que me gusta y sin tener que preguntar si alguien más quería, reflexioné sobre el camino que me trajo hasta aquí. No fue un camino fácil. Requirió valor que no sabía que tenía, decisiones que me dolieron tomar, conversaciones difíciles que hubiera preferido evitar. Pero fue un camino necesario. Durante décadas viví para otros, a través de otros, en función de otros. Pensé que eso era amor, pero ahora entiendo que era miedo. Miedo de no ser suficiente por mí misma. Miedo de que sin mi utilidad no tendría valor. Miedo de la soledad que podría encontrar si dejaba de ser indispensable. La ironía es que ahora que vivo sola, no me siento sola. Me siento acompañada por mí misma de una manera que nunca había experimentado. Disfruto mi propia compañía, respeto mis propias decisiones, confío en mi propio juicio. Es una forma de amor propio que llegó tarde en mi vida, pero llegó a tiempo para los años que me quedan. Carmen y yo seguimos viéndonos de vez en cuando, pero ahora como 2 adultas independientes que eligen pasar tiempo juntas, no como madre necesaria y hija dependiente. La última vez que almorzamos, me contó que ella y Luis están considerando tener hijos. ¿Qué opina, mamá? ¿Cree que estamos listos? Carmen, le respondí con sinceridad, creo que están listos cuando pueden cuidar a un bebé sin esperar que alguien más lo haga por ustedes. Ella se rió, pero entendió el mensaje.
Hemos aprendido a comunicarnos con honestidad en lugar de expectativas no expresadas. Esta mañana, mientras regaba mis rosas en el jardín, una de las vecinas se acercó para platicar. Señora Guadalupe, se ve usted muy contenta últimamente. ¿Cuál es su secreto? Le sonreí mientras seguía cuidando mis plantas. Aprendí que la paz no nace de lo que tenemos, sino de lo que logramos soltar. La vecina asintió pensativa, y seguimos conversando sobre jardines y plantas, sobre pequeñas cosas que en otros tiempos habría considerado triviales, pero que ahora reconozco como los bloques fundamentales de una vida plena. Cuando terminé de regar, entré a mi casita, preparé mi té de manzanilla de la tarde y me senté frente al cuaderno donde escribo mis memorias. Con el corazón tranquilo escribí: algunos vínculos son como hojas en otoño, hermosos mientras duran, pero libres cuando necesitan caer. A veces, el mayor comienzo es el silencio que una elige mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde llegó esta historia. ¿Desde dónde nos están viendo? Comenten abajo.